mandato, Señor, tú me ordenaste de cumplir la gran comisión. Grande encomenda tua confianami e trabalho di evangelizzazione. Se io tacessi, parlerebbero le pietre. Se mi negassi, chiameresti un altro. あなたは他の人を呼ぶでしょう。私は永遠の暗闇で過ごすことになるでしょう。 No callaré. Iré por todo el mundo el evangelio glorioso predicando. Maebis, Gamizu, Yamabulan, Magna, Intesese, Magamacar por de Fiat. Un día escucharé la bienvenida. Quando ogni lacrima e ogni dolore saranno passati. Y lo llega triunfante. 多くの救われた人たちと共に勝ち誇ってつくだろう。 No callaré es el poema escrito por el reverendo Luis M. Ortiz, que en esta ocasión inspira a no permitir que nada silencie la voz del misionero, del predicador y de la iglesia, transmitiéndole esta visión a nuestros niños para que generación a generación haya voces que anuncien el gran regalo del evangelio de salvación. La voz que nos apasiona es el clamor de las almas. Las voces de miles de personas que se hunden en el pecado, la tristeza, los vicios, la desgracia, el divorcio, el adulterio, la lascivia, el narcotráfico, la maldad, son la razón que nos motiva a no callar, a no parar, a no escatimar esfuerzo alguno con tal que esas vidas puedan encontrar la salvación en Jesucristo. Se han llenado de lugares y caminos, del amor de los humildes y su paz. Así son los pies del misionero, los que van llevando el evangelio, los que van haciendo un mundo nuevo, los que traen perdón y reconciliación, embajadores del amor de Dios. No callaré, el poema del fundador de la obra del Movimiento Misionero Mundial, el reverendo Luis M. Ortiz, que hemos escuchado en este audio en distintos idiomas, incluso con la participación del reverendo Rodolfo González Cruz. Es un lema que ha motivado en este año a toda la iglesia a nivel internacional. Y pues el lema que acompaña este poema es: la voz que nos apasiona es el clamor de las almas perdidas, de las almas que necesitan conocer de esta verdad, de estas buenas nuevas de salvación, de este mensaje de esperanza para este mundo que se encuentra pues muy sumido en la violencia, que se encuentra atravesando situaciones muy críticas, que muchos líderes, muchos gobernantes pues no saben cómo solucionar el problema de la sociedad. Pero entendemos que la solución está en Jesucristo, y justamente para que este mensaje pueda llegar a cada persona, a cada ser humano en todas las naciones del mundo, es importantísima la labor del misionero. Este personaje a quien Dios encomienda esta labor es quien se va a trasladar de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, de un continente a otro, regando esta semilla, llevando este mensaje de salvación. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de este mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y hay algo más que añade, que también es parte de los temas que vamos a desarrollar hasta el día jueves. Y entonces vendrá el fin. La labor que desarrollan los misioneros es parte de ese día especial que nosotros esperamos que llegue nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Después de que ellos hayan realizado toda esa labor y hayan llegado hasta el rincón, hasta alcanzar a la última alma, entonces vendrá el fin. Y es por eso que los tiempos se van acortando, como bien lo dice la Biblia también, y muchos hombres y mujeres están siendo enviados a distintas naciones de idiomas diferentes, pero con el afán de poder llevar
este mensaje del Señor. Como bien lo decía en el informe, los misioneros vienen a ser los embajadores del amor de Dios. Y es de eso que vamos a ir conversando en esta mañana. Por ejemplo, hay una actividad que se realizó justamente el Día Mundial de las Misiones el sábado 24 de septiembre en la ciudad de Berna, en Suiza. Ellos, gracias a la ayuda del Señor, por primera vez y en ese Día de las Misiones pudieron desarrollar una campaña al aire libre. Consiguieron la autorización y fue un día muy maravilloso y contaron con la participación del supervisor de esta zona en Europa, el pastor David Echalar, así que vamos a escucharlo ahora. Sei es Krankheit, sei es Depression, sei es Angstzustände, egal was, der Feind hat nur eines im Sinn und das ist dein Leben zu zerstören. Und du kannst dich jetzt wahrscheinlich selber betrügen, kannst sagen, in der Welt geht es immer noch besser und besser. Es geht nicht immer besser und besser. Die Welt geht hinunter, die Moral geht hinunter, Prinzipien gehen hinunter, überall gibt es neue Krankheiten. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. En este momento estamos en la ciudad de Berna, en un glorioso día de evangelismo. Es día de las misiones. Esta mañana se ha estado orando, se ha estado clamando y las autoridades de este lugar nos han dado permiso para hacer una campaña evangelística acá en este lugar. Realmente nos sentimos contentos, llenos de gozo. Iglesias de diferentes lugares han llegado acá para dar testimonios de lo que estamos haciendo. Dios les bendiga y paz del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? El poder conocer de las maravillas que viene desarrollando nuestro Dios a través de estos misioneros, a través de sus hijos que no se han negado a este llamado y se han trasladado, y en este caso pues hasta la ciudad de Berna en Suiza, donde vienen trabajando también un grupo de hermanos al lado de sus pastores, misioneros ecuatorianos que vienen llevando la palabra de Dios a toda esta población. Ellos muy felices que Dios les haya abierto esa puerta grande de tener esa autorización, esa libertad, al menos por ese día, de poder realizar una campaña al aire libre. Sabemos que en Europa no es fácil desarrollar este trabajo, sin embargo, Dios va tocando los corazones de las autoridades, Dios va obrando de una manera muy maravillosa, de esa manera que siempre nos sorprende, solo como Él en su soberanía sabe proceder para engrandecer su obra, y pues ellos han tenido esta victoria maravillosa y no solo se han preparado mucho para esto, pues han evangelizado en distintos idiomas, ya que en Suiza se habla como 4 idiomas y pues ellos han traído hermanos que dominan tal lengua y la otra y han podido evangelizar de esta manera a esta población en la ciudad de Berna, en Suiza. Nosotros le llegamos a preguntar al pastor Joel Mayorga acerca de a quién representa el misionero ante la humanidad, y esto fue lo que nos respondió. La palabra evangelio significa buena noticia. Los misioneros son portadores de esas buenas noticias. ¿En qué consiste esa buena noticia? Que el hombre que se encuentra en crisis, en una crisis emocional, una crisis económica, una crisis social, ese hombre que se encuentra en un grave estado tiene oportunidad de salir. El mensaje bíblico indica que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. ¿Quién hace esa tarea? Solamente el Señor Dios. Esa es la buena noticia que venimos entregando a todo ser humano en todos los continentes. Dios quiere levantar al hombre del polvo, de la ruina, del fracaso, del caos moral en el que se encuentra, de la violencia familiar, de ese fracaso en los vicios, de las cadenas que atan a la inmoralidad. Hay cuánta gente que quiere salir de esa condición. La buena noticia es que el mismo Dios les quiere ayudar. Esa labor de rescate la inició nuestro Señor Jesucristo, viniendo a este mundo, siendo Dios, se hizo hombre, vino a buscarnos. Él mismo dijo: he venido a buscar y a salvar al que se ha perdido. Así dijo nuestro Señor Jesús. Durante 3 años y medio aproximadamente estuvo recorriendo en todo el territorio de Palestina, trayendo ese mensaje celestial, el mensaje de la salvación.
Al terminar su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús entregó su vida, derramando su sangre con la que somos nosotros limpios de todo pecado. Señor Jesús ascendió a la diestra del Padre Celestial, pero a nosotros, los que formamos la iglesia, nos ha dejado la labor, la tarea de continuar el trabajo que Él inició. ¿Cuál es? Llevar esa noticia de restauración, de salvación hacia todos los hombres. Entonces, el predicador, el misionero, tiene la tarea de seguir evangelizando, de seguir llevando esa noticia de salvación que Jesucristo el Señor vino a entregar. Continuar con esta labor que inició nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo con nosotros aquí en la tierra es la labor del misionero, embajadores del amor de Dios. Según dije en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y es por ese amor, es ese mismo amor el que Jesucristo derrama sobre los misioneros, sobre sus hijos, a quienes convoca para desarrollar este trabajo. Por eso es que ellos son llamados embajadores del amor de Dios. Porque, como dicen Romanos también, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Vemos cómo ese amor de Dios ha hecho posible todo este trabajo a lo largo de los años. Han pasado más de 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, y esta labor se ha venido realizando de generación tras generación, salvando millones de almas, salvando millones de familias para el reino de los cielos. Está con nosotros el pastor Pablo Vilche. Le damos la bienvenida al programa. Pastor, estamos hablando acerca de a quién representa el misionero ante la humanidad, y se nos mencionó en el informe que los misioneros son embajadores del amor de Dios. Para que podamos entenderlo mejor, ¿nos podría explicar cuál es la función de un embajador? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él viene primeramente trayendo el mensaje del reino de los cielos. Viene con un mensaje, viene con una visión, un enfoque distinto a lo que los judíos representaban o esperaban, ¿no? Y vemos cómo el Señor le da la comisión a los discípulos de representar, de mostrar con su vida, con su testimonio, el reino de Dios, el amor de Dios, que es por la salvación del alma, específicamente, ¿no? Uh-huh. Si comparamos un poco con las funciones que cumple un embajador aquí en la tierra, para poder entender qué es lo que tiene que desarrollar el misionero que es embajador del amor de Dios ante la humanidad. Por ejemplo, revisando aquí en materiales, nos dice que una de las funciones claves de un embajador es educar a los ciudadanos acerca de su país. Y esto él lo puede hacer por medio de conversaciones cotidianas, informales, o realizando también esfuerzos formales de divulgación. Y esto es clave, ¿no? Esta función de educar a los ciudadanos de la nación a la que va acerca de su país, acerca de donde él ha sido enviado. Claro, vemos que cuando se habla de Dios, cuando se habla del Evangelio, se encuentra mucha oposición porque la gente quiere cambiar, quiere trastornar o quiere que el Evangelio se acomode a su forma de ser, a su visión. Pero como usted explica, cuando Cristo le da la comisión y de ser representantes y de ser embajadores del reino de los cielos, el que va a representar, el que lleva la misión, el que hace la labor, no puede cambiar, porque ya hay un esquema
Ya el Señor lo ha estructurado en cuanto al amor, en cuanto a la fe, en cuanto a la justicia, en cuanto a la forma de vivir, en cuanto a la forma de administrar su vida delante de Dios. Claro, ellos dan a conocer, no del país, porque un misionero puede salir del Perú, un misionero puede salir de Colombia, puede salir de Inglaterra. Ellos dan a conocer el reino de los cielos, que es de donde están siendo enviados, ¿no? Por eso son embajadores del amor de Dios y hablan a toda la humanidad acerca de ese lugar, cómo es el reino de los cielos, qué es lo que espera ese Dios todopoderoso de la humanidad y qué es lo que se viene también a futuro para la humanidad. Claro, el hombre tal vez desconoce de manera real que estamos inmersos dentro del plan de Dios. Dios es el que hizo al hombre, el que puso al hombre en la tierra, y desde ahí Dios ha ido viendo la forma de cómo tratar con la vida de los hombres, y vemos cómo situaciones como la de Noé, vemos circunstancias que la humanidad se ha ido presentando, y aún como la Biblia ha ido profetizando eventos sociales, cambios sociales que hoy los estamos evidenciando, que nos anuncian el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también, como Cristo dijo, el fin de los tiempos, el fin del siglo. Como bien lo dijera en su momento también Juan el Bautista, ¿no? El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, es el mensaje que él entregaba, y es prácticamente el mismo el que se viene llevando a través del tiempo, a través de los años. Claro, los judíos esperaban una revolución social, una revolución física, una guerra que los libertara del yugo de opresión de los enemigos, y lo siguen esperando hasta ahora. Pero el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Juan Bautista lo anuncia, y el Señor Jesucristo lo repite para dar a entender que el Señor Jesucristo no solo estaba pensando en una libertad física, sino en la libertad más importante, la libertad del alma, donde la mente, donde la ciencia, donde el dinero, donde aún una región con aparente libertad sigue siendo esclavo del pecado, sigue siendo esclavo del diablo. Así es, y vemos en la historia bíblica esa manera tan práctica que tenía nuestro Señor Jesucristo de dar a conocer el reino de los cielos a través de las parábolas, ¿no? Él decía, el reino de los cielos es semejante a, y empezaba a narrar las parábolas, y esto como que abría la mente más de los oyentes, y pues entendían que sí es maravilloso el poder alcanzar aquel lugar, el poder ingresar a ese reino. Claro, el Señor Jesucristo siempre puso como una puerta abierta, y también el deseo de Dios y el deseo de nuestro Señor fue que todos conociesen esa verdad, que todos conociesen en su propia lengua, en su propio idioma. Por eso es que cuando viene el día de Pentecostés y habían miles de personas de diferentes ciudades que vivían en diferentes países lejanos a Israel, ellos pueden escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua. Desde un principio hubo una presión fuerte por los gobiernos, por tratar de detener que el Evangelio se expanda, que el Evangelio llegara, porque el Evangelio transforma no solamente el corazón, la mente, el alma, sino transforma una ciudad, un pueblo. Todo se trastoca de una forma completamente radical cuando el Evangelio llega. Así es. ¿Pudiera, Pastor, hablar en estos últimos minutos que nos queda en breve acerca de esa parábola de los convidados a las bodas? Claro, el Señor Jesucristo ahí hace claro énfasis de cómo Él hace la invitación a su pueblo, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y Él profetiza en esa parábola de que ellos no lo iban a recibir, que iban a presentar excusas, que ellos iban a presentar quehaceres, y no iban a querer participar de aquella boda preparada. Pero dice que el Señor entonces vayan por los campos, vayan por las ciudades, traed a los cojos, a los enfermos, a los mendigos, a los ciegos, tráiganlos a ellos, porque una boda en aquel tiempo era uno de los eventos sociales más hermosos. Todos querían participar de una boda. El convidado se preparaba con mucha antelación, con mucha anticipación. Entonces era el evento de la sociedad más importante. Por eso Jesús toca ese tema. Y cuando ellos escuchan que los convidados no participaron, se asombran, porque dicen, ¿cómo si es un evento tan importante, tan esperado para alguien, y no participar? ¿Por qué? Y ellos no entienden que eso era el pueblo judío.
pero dice, las bodas se siguieron por delante, se celebró las bodas, pero trajeron a los que no estaban convidados, y estos somos el pueblo gentil, la gente que no estaba dentro de la proyección en primera instancia, pero vemos que por el rechazo de los judíos se abrió una puerta mucho más grande, que es para la evangelización mundial, ¿no? Y esa boda se va a desarrollar. Definitivamente, es una parábola que tiene Habla un una enfoque verdad, doble, ¿no? En ese momento, pero también anuncia de unas bodas en el cielo, anuncia de un reencuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Mucha gente habla de Jesús solamente como un tema histórico, o como un tema del pasado, o como un evento simple, pero Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos, que es el evento más importante para la cristiandad en el mundo. Y aquel que resucitó y fue levantado de entre los que lo estaban observando, que fueron más de 500, fue tomado para el cielo, volverá. Por eso que usted siempre ve en cualquier eslogan, Cristo viene pronto, y Mateo 24, y ahí Lucas y otros libros que anuncian proféticamente los eventos que la sociedad iba a tener que vivir como evidencia de la venida de Cristo. ¿Y esta boda entre quiénes será, pastor? Entre los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, como la invitación. El que aceptó la invitación y participará. Y la invitación es ir y predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador tiene la oportunidad de ser parte de aquella boda que será en el reino de los cielos. Así que esta invitación está llegando a su hogar, esta invitación está llegando a su corazón en esta hora, y pues esperemos que nos podamos ver en aquellas bodas. No se niegue al llamado de Dios. Si Dios está tocando a la puerta de su corazón, recíbalo. Recíbalo, y entonces usted podrá disfrutar del amor de Dios en su vida, podrá Él obrar un cambio maravilloso dentro de su propia vida y también por ende al de su familia. Nosotros seguiremos llevando este mensaje a través de estas ondas y de todos los medios que Dios permita, haciendo esta invitación como buenos embajadores del amor de Dios. Palabras finales, pastor, para cerrar. Bueno, a los que nos están escuchando, decirle que Jesucristo los ama y que la invitación, mire cuántos años ha corrido. Ya tenemos más de 2000 años, a pesar de tantas cosas que se han enfrentado, tanta oposición de gobiernos, de imperios, de pensamientos sociales, tantas cosas que se ha presentado, pero el Evangelio ha seguido surcando y ha llegado hasta nuestro tiempo, y estamos viviendo los tiempos finales. Vemos tiempos de Sodoma, tiempos de Gomorra, tiempos de Noé, donde la gente se preocupa más por el tema material, pero hay una vida espiritual que ganar, y que solamente en Cristo el hombre puede ser verdaderamente feliz. De esta manera nos despedimos hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga. Vete, lo que necesitas escuchar.